Muy buenos días a todos en este viernes de febrero, un viernes en el que no tenemos la mejor manera de terminar una semana muy intensa en Emprende que con un webinario de absoluta y rabiosa actualidad y utilidad. Hoy os damos la bienvenida, vais entrando, ya somos 163, 175 y subiendo casi 200. Hola, Dan Causa, buenos días. Seguimos entrando. Ahí está, Merchan, Sotomayor. No me da tiempo a decir los nombres, así que Esperanza Serrano, Povedano, voy dando los buenos días a todos. Ya estamos en sala 215 personas y subiendo. Pues bueno, como os decía, hoy vamos a hablar de algo realmente importante. Vamos a hablar de algo que venimos trabajando, lo sabéis, desde que la pandemia comenzó, que tiene que ver con todo el colectivo autónomo. Sabéis que el colectivo autónomo es una de nuestras prioridades fundamentales dentro de la Consejería de Empleo y, cómo no, de Andalucía Emprende como un instrumento fundamental para ayudar a los emprendedores y los autónomos. Y hoy vamos a hablar de las ayudas de las personas, para las personas autónomas, y en concreto de cese de actividad y condiciones para su tramitación. Esto tiene detrás toda una complejidad jurídica que vamos a intentar desgranaros y explicaros. Y para eso os pedimos que tanto el equipo Emprende, porque hoy aquí estamos gran parte del equipo Emprende, como las personas empresarias y emprendedoras que estén hoy aquí, que seáis absolutamente proactivos. Efectivamente, quiero dar la bienvenida al ejemplo de lo que estamos haciendo en Andalucía Emprende, como una manera de trabajar muy comprometida con las necesidades de los emprendedores y, en este caso, de las personas autónomas. Quiero dar la bienvenida a la representación del equipo de alto rendimiento para autónomos, que ha sido quien ha organizado y de quien ha partido la iniciativa para contaros esto de una manera sencilla. Doy la bienvenida muy cariñosa a Salomé, ahora sí, y a Buenos Carlos. días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. Representación del equipo de alto rendimiento de autónomos. Contento y con ganas. Bien, bien. Quería preguntaros cómo surgió esto, porque sabemos que desde que comenzó la pandemia, como decía, nosotros nos pusimos manos a la obra en un equipo que formáis parte de gente de toda Andalucía y realmente activasteis ese sentido de urgencia y de alarma. Habéis hecho, pues bueno, un trabajo, yo creo que modélico, impecable en la Junta de Andalucía, para dar respuesta con guías, con manuales, con webinarios, y ahora estáis dando un paso más siguiendo la información. Contarnos un poquito de dónde viene y cómo veis todo este panorama junto con los autónomos como eje central. Pues decir fundamentalmente que tras la nueva aprobación del Real Decreto Ley 2/2021 del 26 de enero, pues al introducir nuevas medidas nos vimos la necesidad de darla a conocer y transmitir al tejido empresarial, a nuestros empresarios, ya que nuestro entramado empresarial está sufriendo pues las consecuencias del COVID, y lo que pretendemos a través de este webinario, a través de las guías que estamos sacando y que estamos actualizando continuamente, así como a la vez que estamos poniendo a disposición de nuestros empresarios todos los recursos necesarios para intentar paliar en cierta medida esa dicotomía y esa discrepancia que está a nivel económico, a nivel social y a nivel empresarial, pues lo que pretendemos es, a través de la exposición de este webinar, así como de otros, ayudar, formar, asesorar y apoyar a este tejido, y de manera incesante, de manera constante, y esa es nuestra pretensión desde el grupo ERA Autónomo, a la vez de todo el grupo que conformamos Andalucía Emprende. Pues Salomé, no lo has podido explicar más claro. Tú estás Por eso en yo prefiero no Lucena. decir nada. Y tú estás en Lucena y Carlos, tú estás en Alhama de Granada. Esto es un ejemplo de cómo estáis trabajando en red y cómo estáis sumando conocimiento y experiencia para dar una respuesta unificada, porque en este momento creo que es muy importante que todos estemos alineados a una pregunta, a la misma respuesta, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, lo ideal de este tipo de webinar es intentar, en la medida de nuestras posibilidades, que creo que podemos conseguirlo,
pues ver cuáles son las nuevas prestaciones que nos presentan, porque hay ciertas modificaciones que sabemos que son necesarias e importantes que conozcan nuestros empresarios y nuestros autónomos. Este formato, en principio, va a haber dos, porque nos vamos a dedicar principalmente al tema de las prestaciones, y la semana que viene es cierto que va a haber otro, porque queremos seguir participando y ayudando a los empresarios, destinado principalmente al tema de los ERTE. Entonces, hemos querido dividirlo para no masificar de información y para que todo el mundo tenga, pues, no se confundan unos términos con otros y centrarnos más, primeramente, ya te digo, en los términos de las prestaciones que han salido nuevamente, que entraron en vigor el pasado 27 de enero, y las modificaciones de los ERTE. Entonces, queremos pues, cubrir varios campos. Ahí va. Para la gente que se acerca a nosotros por primera vez y que ha visto este tema y que le interesa, ¿podéis contar cómo tenemos una unidad de atención en la que contestamos con menos de 48 horas a cuestiones relacionadas con el tema de autónomos y de financiación, por favor? ¿Y cómo hacerlo? Sí, nosotros se ha puesto en funcionamiento también, pueden ir a la oficina de manera presencial, pero también se oferta la posibilidad de hacerlo mediante online. Es decir, que puedan mandarnos un correo electrónico exponiendo todas las dudas. Deciros que tenemos la página de Andalucía Emprende, www.andaluciaemprende.es. Tenemos también Somos, una comunidad, tanto que lo que pretende es dar a conocer todos los recursos, todos los enlaces, apoyos, personal, es decir, aglutinar en una sola plataforma todo lo que tenga que ver con el emprendimiento y servir pues de cauce fundamental para que todo aquel empresario, emprendedor, técnico, profesional pueda acudir a esa plataforma y sacar el máximo provecho posible. ¿Que tienen cualquier duda? Pues ahora a continuación vamos a exponer el enlace, es decir, el correo electrónico al cual nos tiene que hacer llegar todas esas dudas. ¿Por qué? Porque de esa manera, en un plazo máximo de 48 horas, le vamos a dar respuesta. Vamos a trasladar esas consultas a todos los técnicos que están implicados en ello, por materia, porque tenemos como una especialización, no todo el mundo sabe de todo, pero tenemos estos grupos que hemos conformado con la finalidad de poder tener una respuesta más más certera, más específica y que dé una mayor, visibilidad y no sé, práctica a la hora de ponerla y de llevarla a cabo. Ahí va, Salomé, lo habéis explicado muy bien. También me gustaría añadir que estamos poniendo foco en la reactivación económica. Esto es fundamental. Para aquellos que nos conozcáis, os invitamos a que busquéis información o que nos pidáis información, mejor dicho, del programa Reinicia. El programa Reinicia es un programa pionero en España, que lo que trata es de ayudar dos situaciones fundamentales. En primer lugar, las personas que están en desempleo y que están mirando el emprendimiento como una posibilidad. Les acompañamos durante 5 semanas para que le den forma a su idea de negocio y puedan testar sus capacidades emprendedoras, explorar sus capacidades de cara a una posible emprendeduría. Y eso lo hacemos en equipo con 40 personas. Ya estamos en la segunda edición y además tenemos la posibilidad abierta. Hablaba de candidatura abierta, pero está abierto el plazo de inscripción hasta el 18 de febrero. Y por otro lado, lo que queremos hacer es ayudar a las personas emprendedoras y autónomas a que puedan comprender las nuevas claves de 10 sectores clave. Ya hemos comenzado con algunos sectores importantes como el comercio al por menor, ocio, y ahora mismo se me escapa uno, pero lo podéis ver en redes y seguramente el equipo Emprende que está por aquí, si tenéis dudas, os lo puede resolver. Y lo que estamos haciendo es contaros en un primer momento, junto con expertos que están en primera línea de manera empresarial, cuáles son las claves. Hemos hecho también no solamente un análisis de estas claves de negocio junto con empresarios, que además lo cuentan en un webinario, sino un diagnóstico pormenorizado de cuáles son las claves macroeconómicas, legales y de tendencias. Y luego lo que hacemos es que os damos la oportunidad de que participéis en un proceso de mentorización, en el que vais a hacer un mix entre mentoría en grupo y luego mentoría especializada. Sin duda es una oportunidad excelente
para que podáis contar con una ayuda especializada a la hora de comprender vuestros nuevos negocios. Y sin más, Salomé y Carlos, os doy paso. Enhorabuena por esta iniciativa. Gracias por leer las necesidades de las personas emprendedoras. Gracias a todo el equipo de alto rendimiento de autónomos. Gracias también a un equipo que está muy relacionado, que es todo lo que tiene que ver con la financiación, tanto pública o privada, porque no solamente estamos trabajando en el marco autónomo especializado, sino en otros flancos de financiación que también son clave. Así que, sin más, os doy paso. De nuevo, estamos a punto de estar 400 personas ahora mismo y deciros, esta sesión se está grabando y la publicaremos en YouTube para que podáis tenerla a vuestra disposición y podáis estudiar con detenimiento las cuestiones que os vamos a contar ahora. Así que, adelante. Y gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias, Rosa. Bueno, pues como ha comentado antes mi compañera, hoy principalmente vamos a hablar sobre la ayuda a las personas autónomas, el cese de actividad que se ha recientemente publicado en el BOE el pasado 26 de enero y entró en vigencia el 27 de enero sobre medidas para defender el empleo y garantizar la viabilidad de las empresas, cubriendo diferentes objetivos. El objetivo, por tanto, de este Real Decreto es mantener las medidas de apoyo que se establecieron en un Real Decreto anterior de 29 de septiembre y que se siguen considerando imprescindibles de cara a la recuperación del tejido productivo, dando una respuesta adecuada para que las empresas adopten los ajustes dinámicos necesarios que les permitan transitar hasta un escenario de la famosa nueva normalidad con una finalidad brutal y básica que es salvaguardar el empleo, en este caso para el tema de los ERTE, y proteger especialmente a las personas trabajadoras, a los autónomos, que es los que nos vamos a centrar en esta ocasión. ¿Qué vamos a ver, por tanto? Pues bueno, en un primer momento veremos las principales novedades laborales dirigidas a las personas autónomas que se establecen en este Real Decreto. Luego, con posterioridad, iremos punto por punto desgranando cada una de las prestaciones extraordinarias de cese que hay. En el artículo 5, la que se establece la suspensión temporal de toda actividad, la del artículo 6, la de aquellas prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos que no tienen cabida en el artículo 7 de este mismo Real Decreto, o en el cese ordinario establecido en el 327, en el artículo 327 de la Ley General de Seguridad Social. Y con posterioridad también veremos la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, que eso sí ya pasará a mi compañera Salomé. Igualmente, el artículo 8, la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos de temporada. Haremos un espacio sobre conclusiones y, si nos da tiempo, veremos el tema de los ruegos y preguntas, que seguramente alguna habrá. Como he comentado anteriormente, en relación con las principales novedades laborales dirigidas a las personas autónomas, esta medida podríamos determinar que tiene su origen en la declaración del nuevo estado de alarma que se dio en el 25 de octubre y que con posterioridad fue prorrogado hasta el 9 de mayo. Teniendo en cuenta esta nueva situación en la que nos encontramos, pandémica, en la que no se sigue habiendo una continuidad de incidencia bastante grande, el 19 de enero de este año se alcanza el cuarto Acuerdo Social de Defensa del Empleo, con un objetivo principal, que era efectuar los ajustes necesarios para mantener las medidas de apoyo que se habían establecido ya con anterioridad, es decir, en el Real Decreto de 29 de septiembre, el 30/2020, y que se siguen considerando, por tanto, imprescindibles para la recuperación, de cara a la recuperación del tejido productivo. También en este nuevo Real Decreto se adoptan las medidas necesarias para tratar de atender lo antes posible las solicitudes y evitar, pues, el grave perjuicio que supondría, pues, los retrasos en el reconocimiento de las prestaciones. Cuando de manera pormenorizada veamos estas medidas, pues ya veremos si efectivamente son o no, o van a cumplir ese objetivo que se tienen en cuenta. También, por supuesto, para garantizar esa necesidad de reconocimiento pseudo rápido, pues se destinan las medidas para garantizar el intercambio de esa información entre las distintas administraciones públicas y el acceso, por tanto, de la Administración de la Seguridad Social a los datos de los trabajadores y perceptores de las prestaciones. Como vemos, esta nueva normativa tiene únicamente 8 artículos, de los cuales 4 están íntimamente relacionados con los ERTE
que aprovecho para decir ya que la semana que viene habrá otro webinar relacionado con los ERTE, que lo dará mi compañera Salomé, y otros 4 que se desarrollan las prestaciones extraordinarias de las personas autónomas que pasamos a ver. La primera de la que vamos a hablar es la referida al artículo 5 de este Real Decreto y habla sobre la suspensión temporal de toda la actividad, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta la disposición transitoria segunda que se establece en este mismo Real Decreto, ¿vale? ¿Quiénes son los destinatarios de esta nueva prestación que viene ya del anterior Real Decreto de septiembre? Pues los trabajadores autónomos que a partir del 1 de febrero del 2021 se vean obligados a cerrar todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del COVID. Requisitos son principalmente estar dado de alta en el régimen especial de trabajador autónomo o en el especial de trabajadores del MAL, que en su caso antes también del 1 de enero de 2021, ¿vale? Ese es un requisito. Y hallarse al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. Esta es la prebenda que se establece que si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumple este requisito, el órgano gestor invitará a que se regularicen los pagos en un plazo de 30 días naturales e improrrogables. Esta regulación establece la normativa también que producirá los efectos frenos para la adquisición del derecho a la protección. En relación a la cuantía, podremos decir que hay 3 supuestos en este caso, ¿vale? El primero se establece que la cuantía normal será el 50% de la base mínima de cotización, que se establece en unos 472 euros, ¿vale? Luego se establece un incremento del 20%, es decir, un 70% de la base mínima de cotización, cuando concurran 2 requisitos, ¿vale? En este caso, tendría que concurrir el requisito de tener reconocida la condición de familia numerosa y que esos únicos ingresos durante ese periodo de cierre procedan de su actividad suspendida, ¿vale? Respecto a la condición de familia numerosa, tenemos que dejar claro o a un lado un poco la clásica concepción que tenemos de familia numerosa. Es decir, papá, mamá y 3 hijos, ¿vale? O 3 hijas, ¿vale? En este sentido, damos alusión, y os lo pongo aquí, no lo vamos a desgranar porque no por falta de tiempo, pero la propia Consejería de Igualdad establece que existen otras unidades de convivencia que se equiparan a la familia numerosa. Lo dejo ahí y en la página web de la Consejería lo tenéis, ¿vale? Porque te digo, no se establece esa familia numerosa clásica. También tenemos que decir, y sería yo creo que necesario, que esto es lo que establece la Junta de Andalucía, pero tenemos que tener en cuenta que la que decide si se concede esta prestación o no por familia numerosa es la Mutua y la Seguridad Social, que a lo mejor ellos pueden o no entender que esto es una familia numerosa. Pero bueno, quería dejar ese apunte ahí. Y luego el tercer supuesto que os comenté sobre la cuantía de la prestación, se establece, es muy graciosa un poco esta definición, que cuando conviven en un domicilio, en un mismo domicilio, personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia, a ver quién define eso porque es complicadillo, hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad y 2 o más miembros tengan derecho a esa prestación. Pues la cuantía de esta prestación será el 40% de la base mínima, ¿vale? En este supuesto no se aplicaría el tema que hemos comentado anteriormente con la familia numerosa, ¿vale? No podría existir, no se pueden concatenar los 2 supuestos, ¿vale? Este es el único artículo, el 5.3, que os quiero comentar y que vamos a poner tal y como aparece literalmente, ¿vale? Que dice que el derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre adoptada por la autoridad competente. Interpretamos aquí que el legislador con esta redacción establece la posibilidad de solicitar en 2 o más ocasiones esta misma prestación. Es decir, nace desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre adoptada por la autoridad competente. Por tanto, si la autoridad competente establece el cierre y luego lo declara que se abre y luego nuevamente declara que se tiene que cerrar, intuimos que la intención del legislador era esa. ¿Qué ocurre? Que no dice nada de que ese
adopción de esa medida tenga que publicarse en ningún boletín oficial de ninguna comunidad autónoma. Por tanto, deja un poco en duda exactamente desde qué momento exacto nace el derecho de esa prestación. Y os pongo un ejemplo que hoy, por ejemplo, me viene al caso perfectamente. En Andalucía, no desconozco cómo se hace en el resto de las comunidades autónomas, como es normal, en Andalucía la decisión la adoptan los comités territoriales de alertas de salud pública de alto impacto, ¿vale? Hoy coincide que se reúnen, ¿vale? Y hoy van a tomar la decisión, supongo que habrá aquí algún compañero o algún asistente de Almería, que Almería ha bajado a menos de 1000, entonces, de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Entonces, lo normal es que la decisión se adopte hoy y que mañana se abran los bares. Se publicará y se abran los bares. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso, ¿vale?, se adopta la medida en el comité intercentro. Se manda a decreto de presidencia, presidente. El decreto de presidente se publica en el BOJA y esa publicación en el BOJA puede determinar la entrada en vigor. Pero claro, el derecho a la prestación nace ¿desde qué momento? Desde que se toma la decisión en el comité interterritorial, desde que se adopta por el decreto de presidencia, desde que se publica en BOJA o desde que entra en vigor en función de cómo se publica en BOJA. Yo creo que aquí el legislador no se ha querido mojar en exceso. La verdad es que es nuestra interpretación. Con respecto a que mientras permanezca la actividad suspendida, pues se mantendrá el alta en el régimen especial correspondiente por parte del trabajador, quedará exonerado del ingreso de las cuotas y esta exoneración se entenderá desde el primer día del mes en el que se adopta el cierre. Misma problemita, se adopta el cierre. Aquí sí, por ejemplo, bueno, pues podemos entender que es cuando se publica y entra en vigor en función del BOJA en Andalucía o el boletín oficial correspondiente en cada comunidad. Y esa exoneración, como decía, se entenderá desde el primer día del mes en el que se adopta el cierre hasta el último día del mes siguiente al que se levanta dicha medida o hasta el 31 de mayo de 2021 si esta fecha es anterior, ¿vale? Este periodo se computará como cotizado y estas cotizaciones serán asumidas por las entidades correspondientes. Por tanto, las mutuas proporcionarán a la Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria para el reconocimiento provisional y la revisión posterior. Este reconocimiento provisional, luego al final, en el procedimiento, veremos que también tiene su casuística. Establece también la normativa una serie de incompatibilidades para la percepción de esta prestación, que es incompatible con la percepción de una retribución para el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores al 1,25 del salario mínimo interprofesional. También es incompatible con el desempeño de otra actividad por cuenta propia. E igualmente es incompatible con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre, ¿vale? Esa coletilla en estas prestaciones es importante. Y luego, de igual manera, con la percepción de una prestación de seguridad social, salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba, ¿vale? Para los incluidos en los trabajadores en el régimen de trabajadores del MAL, también es incompatible y tiene también sentido con la ayuda relativa a la paralización de la flota. Hace alusión aquí la normativa a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, estableciendo que tendrán derecho a esta prestación siempre que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que les corresponda y siempre que cumplan los requisitos que mencionamos anteriormente. Los órganos de gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina. Fecha e inicio de la prestación. Aquí tenemos que establecer que se inicia si se solicita, hay aquí como dos periodos, ¿vale? Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre de la actividad. Aquí entendemos que de forma tácita el legislador sí es cierto que nos deriva al BOJA, porque
La entrada en vigor la determina el BOJA, ¿vale? Aquí sí es cierto que ha estado, digamos, más acertado. Pero si se solicita del 22 en adelante, ese derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud, que entendemos que es cuando se presenta ante la mutua, ¿vale? El trabajador, en este caso, pues si efectivamente quedará exento de la obligación de cotizar desde el primer día del mes en el que la autoridad determinase la provisión. Y esto es como un pequeño castigo que establece aquí la normativa, diciendo que si bien, en este caso, el periodo anterior a la fecha de la solicitud no se entenderá como cotizado, no asumiendo la cotización las entidades que cubran las respectivas prestaciones. Es decir, aquí es como el legislador pensamos que puede decir, bueno, pues por haber tardado 3 semanas en presentarlo, no te pagamos aquí ciertas cotizaciones. Entiendo que aquí no se tendrá en cuenta si el 21 días en el que correspondiera fuese inhábil, pasaría a un siguiente día hábil, ¿vale? Porque no es un plazo privado, no es un plazo cerrado y no se establecerían los criterios del procedimiento administrativo. Es una opinión, ¿vale? Pero es cierto que si lo presentas dentro de los 21 días naturales, vale, digamos que sería perfecto, y si lo presenta a partir del 22 en adelante tendrías como esa pequeña penalización. Y aparte, se inicia el derecho a la prestación el día de la solicitud en el que se presenta. Duración de esta prestación, pues tendrá una duración máxima de 4 meses, finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de las medidas, o el 31 de mayo de 2021, ¿vale? Por ejemplo, hoy el comité, como he comentado, se reúne en la fecha de hoy y se tiene previsto el levantamiento de las medidas en la ciudad de Almería, ¿vale? Entonces, aquellos autónomos o personas autónomas que hayan solicitado esta prestación, ¿vale?, con respecto al anterior decreto en el que se establecía por la autoridad competente el cierre, pues se les finaliza ese derecho en el día de hoy, pero se computa hasta el último día del mes de febrero, ¿vale?, en el que estamos. En otras situaciones, pues será distinto en función de cuándo se determina cuándo se finaliza ese derecho del levantamiento de las medidas, ¿vale? Aquí, una vez más, lo ponemos de manifiesto, el legislador no aclara si ese levantamiento tiene que ser publicado o no. Entendemos que sí, pero también es cierto que en aras a la seguridad jurídica debería de haberlo establecido de forma expresa, porque ya os digo, el acuerdo de levantamiento de la medida de Almería son hoy, pero tendrá que verse que se publique en BOJA. Entonces aquí, digamos que no es demasiada, es una redacción un poco laxa por parte del legislador desde nuestro punto de vista. La documentación a presentar es bastante, ahora lo veremos. Para acceder a la prestación simplemente habrá que rellenar un modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua, ¿vale? En la solicitud se deberá comunicar que los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o no, o puede ser, que me parece un poco pretencioso, preceptor de la prestación de cese por actividad o si cuentan con algún otro tipo de ingreso, debiendo constar asimismo el consentimiento de todos los miembros de la unidad familiar para el acceso de la información tributaria. La parte que hemos dejado subrayado, ese consentimiento expreso, nos parece un poco excesivo, sobre todo porque se requiere para una información tributaria en la que en este caso específicamente es bastante escasa esa información tributaria. Y un consentimiento de todos los miembros, incluido un menor de edad, me parece que, o nos parece, perdón, que en este caso no ha estado muy acertado el legislador metiendo esa coletilla del consentimiento expreso. Para admitir a trámite la solicitud, se establece que el interesado deberá aportar una declaración jurada de los ingresos que se perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena en el supuesto de trabajar también por cuenta ajena y una autorización tanto de la Administración de la Seguridad Social
y una autorización de las mutuas para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios. Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación. Aquí, por ejemplo, pues no vemos mal que el interesado efectivamente haga una declaración jurada y establezca esas autorizaciones, pero para el interesado, que es únicamente el que va a tener consecuencias. Por eso hemos comentado anteriormente que ese consentimiento expreso por parte de todos los miembros nos parecía un poco excesivo. Procedimiento de concesión de la prestación. Las mutuas en un primer momento dictarán una resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizada la medida de cierre, se revisarán todas las resoluciones provisionales adoptadas. ¿Por qué subrayado en negrita hemos puesto adoptadas? Es tal y como lo establece la normativa. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son las que se revisan entonces? Todas las resoluciones provisionales, indistintamente si las mutuas en un primer momento lo habían estimado o no habían estimado ese derecho. Es decir, las resoluciones provisionales efectivamente se adoptan y pueden ser estimadas o desestimadas. Pero no queda muy claro en la normativa al leerla si las que luego se van a revisar finalizada la medida de cierre van a ser únicamente las resoluciones provisionales que se estimaron o las que se desestimaron, o todas. Eso, hasta que no llegue el momento, no saldremos de esa duda. Pero bueno, ahí lo dejo. Ciertamente podría haber sido un poco más claro. Pero bueno. ¿Qué sucede en el caso de que se compruebe que se trata de una prestación indebida? Pues si tras la comprobación efectivamente se desprende que el interesado no tiene el derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de reclamaciones de las cantidades indebidamente percibidas, debiendo además en estos casos ingresar las cotizaciones correspondientes a todo el periodo de percepción indebida de la prestación. En este caso se procede o se establece por la normativa que se aplica el procedimiento de gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad Social en todos sus términos, es decir, recargos y todo aquello que conlleva un sistema, la gestión recaudatoria por parte de la Seguridad Social. Como os comenté al principio, en relación con esta prestación, ¿vale? Sí tenemos que tener en cuenta lo que se establece en la disposición transitoria segunda de este Real Decreto. En esta disposición se prorroga esta misma prestación contemplada en el artículo 13.1 del Real Decreto 30 de 2020 de 29 de septiembre, al establecer que los trabajadores autónomos que a 31 de enero de 2021 venían percibiendo esta prestación, el cierre por la actividad, podrán continuar percibiéndola con los mismos requisitos y condiciones durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida. Y hasta el último día del mes siguiente al que se levanta dicha medida o hasta el 31 de mayo si esta última fecha es anterior. Con esto, el legislador lo que no quiere dejar atrás es a la gente que desgraciadamente sigue teniendo un establecimiento o su negocio cerrado y que por entrar esta nueva normativa se quedaran sin ningún tipo de cobertura o sin ningún tipo de prestación. Un acierto por parte del legislador en este caso. Pasando, y creo que voy en tiempo, sí, pasando al siguiente artículo, que sería el artículo 6, en este caso vamos a ver la prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores que no puedan causar derecho a la prestación del artículo 7, que se explicará a continuación, o a la prestación de cese de la actividad regulada en los artículos 327 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Quiénes son los destinatarios de esta prestación del artículo 6? Pues como hemos dicho, aquellos que no puedan causar derecho para la prestación ordinaria del artículo 7 y del cese regulado en el 327 y siguientes de la Seguridad Social. Los requisitos, nuevamente, son básicos y tienen su sentido. Estar dado de alta y al corriente del pago de las cotizaciones antes del 1 de abril de 2020. Se establece igualmente la invitación a la regularización en un plazo improrrogable de 30 días, porque que ¿vale? Eso ya es un clásico dentro de este tipo de prestaciones. Los requisitos que se deben cumplir, pues no tener unos rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por cuenta propia en el primer semestre de 2021. Estos rendimientos no pueden ser superiores, por tanto, a 6.650 euros.
Y aparte, acreditar que en el primer semestre de 2021 unos ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferiores a los habidos en el primer trimestre del 2020, ¿vale? Para el cálculo de esta reducción se comparará con la parte proporcional en función del periodo de alta en el primer trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo en el 2021. Esto, aunque parezca un poco lioso, tiene su sentido, como es normal, y aunque sea un poco farragosa también la redacción, deberíamos de tenerlo en cuenta, sobre todo, ya no solo aquí las personas autónomas, sino los pertinentes gestores o las gestorías o las asesorías que lleven las cuentas de los autónomos, porque para tener muy claro efectivamente los requisitos a cumplir en el tema de los ingresos. La cuantía de esta prestación se establece en el 50% de la base de educación mínima, como repite, digamos, la anterior, ¿vale? Y se establece de igual manera el tema de la posibilidad de que cuando conviven en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, si hay dos miembros que tengan derecho a esta prestación, pues la cuantía será del 40% de la base mínima para cada uno de los casos. Aquí, por ejemplo, en esta prestación, como curiosidad, no sabemos si de forma intencionada o no, se obvia el tema de las familias numerosas, que sí correspondían o sí se venían reflejados en la prestación por cese, por cierre de la actividad, pero aquí el legislador pues, no lo ha contemplado. La duración máxima la duración de la prestación y los plazos para solicitarla. Aquí tendremos también una duración máxima de 4 meses, 31 de mayo, en fin, se establece, pero aquí tenemos una duración máxima de 4 meses. Se podrá comenzar a devengarse con efectos del 1 de febrero del 2020, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 21 días naturales de febrero, ¿vale? A partir del 22 de febrero, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente a la prestación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de mayo de 2020. Aquí normalmente es posible que a alguien le haya surgido la duda de si lo presentamos el 21 de febrero, el 21 de febrero es domingo y entonces inhábil, se pasaría el 22. Entonces podemos presentarlo el 22, que es lunes. Desde nuestro punto de vista pensamos que aquí el tema de los plazos administrativos del cómputo de los días hábiles o inhábiles no se tendría en cuenta. Por tanto, nos recomendamos esperar el día 21 de septiembre, 22 de febrero, pensando que el 21 es inhábil y se pasaría el 22. Porque luego el 22 de febrero, por cierto, fiesta en Alhama, lunes de resaca, así que tampoco trabajaríamos. Podría pasarlo el 23. Entonces, obviando eso, yo no recomiendo, o no recomendamos, mejor dicho, perdón, esperar al 21 de febrero. Es decir, si se cumplen los requisitos, pues que los autónomos o las gestorías pertinentes o las asesorías, la semana que viene, pues lo presenten y así no tenemos ningún tipo de, o no pueden llegar ningún tipo de repente y no esperar al domingo 21. Dicho lo cual, con respecto a los plazos o a los días para solicitarlo, esta prestación, también, como prácticamente todas este tipo de prestaciones, se establecen una serie de incompatibilidades. Prácticamente son las mismas que la anterior prestación que hemos dicho, es decir, incompatible con la percepción de una retribución para el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos de trabajo por cuenta ajena sean inferiores al 1,25 del salario mínimo interprofesional, con el desempeño de otra actividad por cuenta ajena, con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad. Aquí efectivamente se ha quitado la coletilla de que fuese cerrada por la actividad, como es normal, y la percepción de una prestación de seguridad social, salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba. Igualmente se establece la incompatibilidad para aquellas personas trabajadoras incluidas en el régimen de trabajadores del mar que reciban las ayudas relativas a la paralización de la flota. Durante el tiempo de percepción de esta prestación, pues
Igualmente se mantendrá el alta en el régimen especial correspondiente, se quedará quedando exonerado del ingreso de las cuotas y ese periodo en el que se está exento de la obligación de cotizar se entenderá como cotizado y esas cotizaciones serán asumidas por las entidades, es decir, por las mutuas correspondientes. Establecer que la base de cotización aplicable durante el periodo de percepción de la prestación será en todo caso la establecida en el momento del inicio de la misma, ¿vale? Igualmente, durante este tiempo de percepción de la prestación, la duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones de las cotizaciones a las que se puede tener acceso no se modificarán por percibir esta prestación. Tendremos que establecer también que las personas trabajadoras autónomas que perciban esta prestación y no estuvieran cotizando por el cese se vendrán obligados por este concepto a partir del mes siguiente al que finalice la prestación de la prestación, ¿vale? Esto nos parece un detalle bastante importante y un acierto por parte del legislador. En relación a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, pues igual, tendrán derecho a la prestación siempre que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que les corresponde y siempre que cumplan los requisitos anteriormente mencionados. ¿Se puede extinguir el derecho de la prestación? Pues se extinguirá efectivamente si durante la percepción de la misma concurren los requisitos para causar derecho a la prestación del artículo 7 de este Real Decreto o a la prestación del cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social. Es decir, podemos decir que esta prestación es como un pequeño cajón desastre en el que si no se tiene las condiciones del 7 y tampoco las del 27, pues bueno, pues aquí puedes encontrar una prestación. ¿Qué documento hay que presentar? Pues de igual manera también, en este caso, hay que rellenar el modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua y para admitir el trámite de la solicitud, el interesado igualmente aquí tendrá que declarar, tendrá que realizar una declaración jurada de los ingresos que se perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, en el supuesto de trabajar también por cuenta ajena, y las autorizaciones que hemos dicho anteriormente, a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios. Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste de presentar un certificado de empresa o una declaración de la renta a la entidad gestora. ¿Qué documentos tenemos aquí que presentar? Pues, aparte de la solicitud, se deberá comunicar los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o no o puede ser perceptor de la prestación de cese por actividad o si cuentan con algún tipo de otro ingreso. Determinar que, igual que antes hemos comentado el tema de que ese consentimiento expreso por parte de todos los miembros de la unidad familiar en la prestación anterior, en esta prestación no se exige. Entonces no sabemos si ha sido también de una forma deliberada por parte del legislador o no, cuando aquí posiblemente pudiera tener más sentido ese consentimiento. El procedimiento de concesión, pues, como hemos comentado anteriormente, las mutuas en un primer momento dictarán resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Aquí la diferencia es que es a partir del 1 de septiembre del 2021 cuando se revisarán todas las resoluciones provisionalmente adoptadas, vuelve a decir la normativa. Entonces, aquí nos vuelve a surgir la duda que hemos comentado anteriormente de si son todas, indistintamente si en un primer momento se han estimado o se han desestimado, ¿vale? Lo sabremos mucho más tarde, en este caso. No sé si con las de cierre lo sabremos antes, pero estas tendremos que tardar bastante más en saber cuál es la decisión. Las mutuas, por tanto, recabarán del Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al primer trimestre de 2020 y a los 2 primeros trimestres de 2021, ¿vale? Esta condición o si no pudieran tener acceso, se establece que tendrán que aportar en 10 días, aquí no se establece en ningún momento si son hábiles o naturales. Pensaremos que son hábiles por la ley de procedimiento, pero bueno, ahí el legislador tampoco ha sido muy claro
Pero bueno, vamos a darle un poco de... y vamos a querer que sean, vamos a pensar que ha querido decir que son hábiles por no decir nada y la ley de procedimiento así lo establece. Desde el requerimiento tendrá que aportar, perdón, en esos días, desde el requerimiento, una serie de documentación. La documentación la tenéis aquí, en la copia del 390 de declaración resumen anual del IVA del año 2020 y sus liquidaciones trimestrales, es decir, los modelos 303, así como las liquidaciones del primer y segundo trimestre de 2021, el modelo 303. La copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación. Sé que esto es un poco farragoso y está en la normativa, pero bueno, creemos que a lo mejor, aunque solo sea por leerlo, pues no viene mal. Como decía, la copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a cuenta del IRPF del año 2020, así como las autoliquidaciones del primer y segundo trimestre del año 2021. También la declaración de la renta o certificado de empresa, donde constan las retribuciones percibidas por cuentas ajenas y la hoguera. Y también, para las personas autónomas que tributan por estimación objetiva, el modelo 131 deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos. Yo, ante esta posibilidad de solicitar toda esta documentación a la persona beneficiaria, entiendo que aquí a lo mejor el último perjudicado o el daño colateral más grande será a los propios gestores o a la propia asesoría o la gestoría de esas personas autónomas. Porque claro, cuando pudiera ser una obligación por parte de las mutuas de recabar esa información al Ministerio de Hacienda, establecen esta coletilla de si no pudieran tener acceso, pues le pasan, digamos, la pelota al pobre trabajador autónomo, que, como es evidente, no controla estos temas y deriva esta documentación farragosa a la gestoría pertinente. Entonces, pues bueno, pues, con esta coletilla de los 10 días, me parece que a la gestoría le han hecho un flaco favor. ¿Qué sucede si se comprueba si no se tiene derecho a la prestación? Pues si tras la comprobación se desprende que el interesado no tiene derecho, se iniciarán los trámites de reclamación de cantidades indebidamente percibidas. Se dicta la resolución. Y aquí se dicta la resolución. No sabemos quién la dicta, si la propia asesoría, las propias mutuas, la propia Tesorería General de la Seguridad Social, en la que se fija el importe a reintegrar que deberá hacerse sin intereses o con recargo en el plazo que se determine la resolución. Entendemos que esa resolución debería también establecer, estamos hablando aquí un poquito a lo mejor de más, pero las condiciones para un hipotético recurso o no, o establecer algún otro mecanismo que no directamente, ¡pum!, a pagar. Supongo que por una cuestión de seguridad jurídica se establecerá, o para no indefensión por parte del trabajador autónomo, se establecerá algún mecanismo para poder recurrir a esa hipotética resolución denegatoria en la que se solicita el importe a reintegrar. Si transcurre el plazo y no se reintegra la cantidad, la Tesorería General de la Seguridad Social, aquí sí, yo lo entiendo que aquí sí tiene todas las de ganar, procederá a reclamar la deuda pertinente con recargo de intereses conforme al procedimiento de recaudación. ¿Se puede renunciar a la prestación solicitada o concedida? Aquí, efectivamente, la normativa sí da esa posibilidad, además lo deja bastante claro, en el que el autónomo que haya solicitado el pago de la prestación podrá o renunciar a ella antes del 30 de abril de 2021 con efecto al mes siguiente de su comunicación y devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad sin necesidad de esperar a la reclamación de la mutua o entidad gestora, cuando considere que los ingresos del primer semestre de 2021 o la caída de facturación del mismo periodo superan los umbrales que hemos comentado anteriormente al principio de la presentación. ¿Qué ocurre? Que, hombre, que yo entiendo que aquí un trabajador autónomo a lo mejor no está al tanto de esos ingresos o de esa caída de facturación de forma tan específica. Por tanto, pienso que a lo mejor una vez más le han endosado un pequeñito problema contable, nunca mejor dicho, a la gestoría y a la asesoría que llevan, digamos, el papeleo de cada uno de los autónomos. Pero bueno, me parece también una solución bastante buena por parte del legislador. Y con esto, creo que voy en tiempo. Mi compañera Salomé, le paso la palabra. Muchísimas gracias y
si hay alguna duda y tiempo para resolverla, y si no, pues como sabéis, ya habrán puesto ya en el chat, tendremos un correo en el que os contestará a las preguntas en el plazo de 24 horas. Salomé, todo tuyo. Vale, te he dado para que me comparta la pantalla. Y te lo he puesto. Vale. Te saltará, me la has solicitado y te lo he dado. ¿Ya? Eso es tuyo. De acuerdo. Buenos días. A continuación. Adelante. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ya. Como estaba comentando mi compañero Carlos, ha estado exponiendo de manera detallada 2 de los 4 supuestos en los cuales se puede acoger cualquier persona trabajadora autónoma siempre y cuando cumpla los requisitos. Hemos visto lo estipulado en el artículo 5 relacionado a la suspensión total de la actividad decretada por la autoridad laboral. Después ha pasado a detallar el artículo 6, aquellas personas que o bien están con tarifa plana y no están cotizando por cese de actividad, o bien no han cotizado en los últimos 12 meses, es decir, llevan menos de 12 meses dados de alta. Que es como un cese, una prestación de cese de actividad como transitoria, como caja de Pandora. Y ahora vamos a ver el tercer supuesto que está establecido y regulado en el artículo 7 del Real Decreto 2/2021 de 26 de enero. Y hace referencia a los casos en los cuales se lleva a cabo la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. Hay una novedad, la novedad es que para acceder desde el 1 de febrero de 2021 ya no será necesario haber sido beneficiario de esta misma prestación con anterioridad. Se elimina de esta forma el requisito que existía hasta la fecha, es decir, el requisito que existía antes con el Real Decreto 30/2020. Vamos a ver en primer lugar quiénes son los destinatarios. Pues son todos aquellos trabajadores autónomos que prevén reducir sus ingresos por cuenta propia en más del 50% en el primer semestre de 2021 frente al segundo semestre de 2019. Muchos preguntan, ¿por qué ha puesto 2019 y no 2020? En caso de haber puesto el 2020 sería casi imposible cumplir este requisito y tener derecho a esta prestación. Con lo cual el legislador lo que ha querido es beneficiar, ampliar esa cobertura y que llegue a más autónomos. ¿Qué requisitos deben cumplir? En primer lugar, estar afiliado en régimen especial de trabajadores por cuenta propia autónomos o en el régimen especial de trabajadores del mar. Y en su caso, estar en alta el 1 de febrero de 2021. Que es cuando se inicia esta prestación, y permanecer de alta mientras se cobra la prestación. No podemos proceder a la baja. A la baja me refiero a dar de baja la actividad en Hacienda y en Seguridad Social. Cualquier baja motivada a incapacidad temporal y demás, eso no cuenta, no computa aquí. Es decir, serviría, podría estar percibiendo, pero en ese momento se interrumpiría y de acuerdo, y luego tendría que volverse a retomar. Contar con la cobertura, segundo requisito, contar con la cobertura del cese de actividad de los 12 meses, durante 12 meses ininterrumpidos. No podemos solicitar esta prestación y pensar que el estado de alarma se declaró el 14 de marzo por el Real Decreto Ley 463/2020. El día 17 de marzo me doy de baja, me doy de alta de nuevo en el mes de mayo y pretendo solicitar esta ayuda. No puedo porque ha habido una interrupción. No ha sido 12 meses ininterrumpidos. Vamos, el siguiente requisito. A ver si pasa. No me pasa la diapositiva. ¿Carlos? Sí. No pasa la diapositiva. ¿Tú puedes? No. Espera un momento, a ver. Pues yo no... Me estoy llamando a Gran Hermano, ¿vale? Para que nos lo intentes solucionar. Yo estoy. Yo ya sí tengo control. Ya, ahora voy a pasar a la tercera. Os estoy oyendo.
¿De acuerdo? No. Quiero pasar a la siguiente. Puede que se haya ralentizado, Salomé. Sí, Ya tiene el control, ¿verdad, Carlos? el control, yo tengo, no, yo lo tengo yo, si Yo no sí tendría que tengo. dar renunciar. Ahora se ha movido. ¿Quién la está moviendo? A ver, bueno. No, pero sigue con la misma. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Qué requisitos debo cumplir? Yo te voy pasando si Ya. quieres, Salomé. Pásale Vale, de eso, el acuerdo. control a Cali, que te la pasen. Más requisitos, pues no haber cumplido la edad de jubilación, salvo si no tiene carencia para jubilarse. Hallarse al corriente en el pago de las cotizaciones, como bien ha dicho mi compañero Carlos, en el caso de que no se esté al corriente, se invita a que se proceda a su regularización en un plazo improrrogable de 30 días naturales. En caso de tener trabajadores, pues estar al corriente con sus obligaciones con respecto a la seguridad social. Y importante, como he dicho antes, reducción de ingresos por cuenta propia de más del 50% en el primer semestre de 2021 con respecto al segundo semestre de 2019. En el supuesto de haber estado menos meses de alta, importante tener en cuenta, en el semestre de 2019, se tendrán en cuenta los mismos meses en el año 2021 de manera proporcional. Se hace de esta forma como una ayuda, se favorece que puedan solicitarla más autónomos. Los rendimientos netos, otro de los requisitos, en el primer semestre de 2021 deben de ser inferiores a 7.980 euros. Importante, hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque en caso contrario será desestimada, aunque en un principio te la concedan, una vez que se revise te invitarán a que devuelvas la cantidad percibida de manera que no te ha sido correspondida debidamente. Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo de alta en el segundo semestre de 2019, como he dicho anteriormente, y se comparará con los ingresos habidos en el primer trimestre de 2021. A tener en cuenta también la percepción de este cese de actividad. ¿Cómo se consideraría? Se consideraría un rendimiento de trabajo, según una nota publicada por Hacienda, con lo cual se debe de tener en cuenta a efectos de que no se computaría. ¿Pasa, Carlos? Nota importante. Muchos de vosotros estáis preguntando en el chat qué ocurre a aquellas personas que están en estimación objetiva, porque siempre pone cualquier medio que pueda acreditar, es como algo que está un poquito así entre cuerdas, ¿no? Pero posteriormente, a través de nueva normativa, pues aclaró este aspecto. Entonces, establece lo siguiente: aquellos trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva, para acreditar la reducción de sus ingresos computables fiscalmente a la actividad por cuenta propia de más del 50% con respecto a lo habido en el segundo semestre de 2019, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pues en primer lugar se va a tener en cuenta el número medio diario de personas trabajadoras afiliadas y que estén en alta en el sistema de la seguridad social, atendiendo a la actividad que van desarrollando, es decir, al CENAE, en el que pertenecen durante ese periodo, y lo van a comparar con respecto al segundo semestre de 2019, y si ven que es un 7,5% inferior, tiene derecho a esa prestación. Vosotros diréis, muchos de vosotros que sois autónomos, ¿no? Y esto yo como lo sé. Esto lo va a saber las mutuas y los asesores. De esta manera lo van a visualizar rápidamente. Tiene una actividad comercial, está en estimación objetiva por módulos, pues van a comparar en el segundo semestre de 2019 esa misma actividad, los trabajadores que estaban dados de alta por día en número medio, y si han disminuido en un 7,5% tendrás derecho a esta prestación. Es lo que dice la normativa y es lo que se va a aplicar. Inicio y fin de la prestación. La prestación, si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero, la prestación se inicia el mismo día 1 de febrero.
Si se solicita del 22 en adelante, la prestación se iniciará al día siguiente de su solicitud. Por eso es importante solicitarla si se reúnen esos requisitos. O bien, es decir, reunir a priori, no todo el mundo lo va a saber con certeza y con seguridad. El empresario tiene que hacer una estimación de este primer semestre y hablarlo con su asesor, gestor o con el profesional o con él mismo en caso de que nadie se lo lleve para canalizar y cumplir esos requisitos para no tener que proceder luego a una devolución. Esta prestación, pues cuando finaliza el 31 de mayo de 2021. ¿Debo cotizar? Al contrario de los otros 3 supuestos, sí debes de ingresar la totalidad de las cotizaciones. En los otros supuestos, el artículo 5, artículo 6 y artículo 8, es decir, suspensión de toda actividad, tarifa plana una vez cotizado o no tener 12 meses cotizados de manera ininterrumpida o trabajadores de temporada, en esos casos no tienen que, es decir, no tienen que pagar esas cotizaciones. En el caso en este caso sí. En el caso del artículo 7, sí. Tú debes de ingresar la totalidad de tu cotización, es decir, tu autónomo, tu cuota de autónomo. En cuanto a la cuota y el procedimiento va a ser el siguiente. El autónomo ingresa la cuota a la tesorería y luego la mutua es la que te va a abonar al autónomo junto con el importe de la prestación, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes. Es decir, te va a devolver el 98,2% de lo que has pagado a la seguridad social. En otras palabras, si el autónomo está cotizando por la tarifa plana, es decir, por la cuota mínima, por la cotización mínima, lo que tendrá que pagar será unos 16 euros si cotiza por su base mínima. Es decir, equivale al 1,8% de su cuota. Importante, si debe de ingresar la totalidad de su cotización mensual. Luego la mutua se lo devuelve junto con la prestación. ¿Cuál es la cuantía de la prestación? Es una nota importante a destacar, el 70% de su base de cotización. Aquí no se tiene en cuenta la base mínima de cotización, como sí se tiene en el artículo 5, que sería el 50% de la base mínima de cotización, el 70% en caso de ser familia numerosa, el 40% en el caso de convivir con otra persona que tenga derecho a esta prestación, o bien el artículo 6, que también te dice que tenés derecho al 50% de la base mínima de cotización, o el 40% si convives con otra persona que está percibiendo esa prestación, o incluso el artículo 8. En este caso, no. Este caso sería el 70% de su base de cotización. Si yo estoy cotizando por una base superior a la base mínima establecida, tengo derecho a cobrar ese 70%. Serían unos 661 euros si cotizas por la base mínima. Y en el caso de tener un trabajo por cuenta ajena junto con el trabajo por cuenta propia, tendrías derecho al 50% de la base de cotización mínima para esa actividad. Aquí sí se establece la base de cotización mínima de esa actividad, es decir, unos 472 euros. Sí compatibiliza con el trabajo por cuenta ajena. Esto tiene unos requisitos para cumplir. Incompatibilidad. Yo puedo cobrar esta prestación, pero es incompatible con el trabajo por cuenta ajena. Pero con todo el trabajo por cuenta ajena, no. Es incompatible con aquello siempre y cuando los ingresos netos del trabajo por cuenta propia junto con el trabajo por cuenta ajena superen 2,2 veces el salario mínimo interprofesional, que está establecido en 950 más 2 pagas extras, más las 2 pagas extras. Actualmente esto asciende a 2.090 sin incluir las pagas extras. Más adelante lo vamos a ver con inclusión. Y cuando los ingresos por cuenta ajena superen 1,25 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, 1.187,50 o 39,58 euros diarios sin incluir las pagas extras. Es un tema así que se ve como un poco farragoso, pero atendiendo a cada solicitud, a cada caso en concreto, se puede analizar de la manera que sea más favorable al trabajador autónomo. ¿Y qué documento hay que presentar? Pues es muy sencillo. Cada mutua pone a disposición
de todas las personas trabajadoras autónomas, pues para rellenar un modelo de solicitud, que normalmente se suele hacer a través de las asesorías, gestorías profesionales, porque cada mutua tiene su modelo, pero que va a los mismos requisitos para todos. Junto con la solicitud, ¿qué se va a aportar? Pues una declaración jurada de sus ingresos que se perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, porque como hemos visto es compatible con el trabajo por cuenta ajena en este supuesto. También hay una obligación que asiste de presentar un certificado de empresa y la declaración de renta a la entidad gestora de la prestación, porque tienen que comprobar que no supere esos límites, esos umbrales que hemos establecido anteriormente. ¿Y se van a revisar todas las prestaciones concedidas? Pues sí, a partir del 1 de septiembre de 2021 se va a proceder a revisar todas las resoluciones provisionales. ¿Por qué se hacen provisionales? Porque en un principio se concede a todo el mundo y luego para facilitar, agilizar, intentar paliar en cierta medida los perjuicios económicos que están dando a través del COVID-19. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues las mutuas van a recabar de Hacienda los datos tributarios correspondientes al año 2019 y 2021. Si las mutuas no pudieran tener acceso o tuvieran cualquier complicación, van a requerir a esos autónomos para que aporten en 10 días desde requerimiento la siguiente documentación: la copia del modelo 303 del IVA correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2019 y del primer y segundo trimestre de 2021, copia del modelo 130 referido al IRPF del tercer y cuarto trimestre de 2019 y del primer y segundo trimestre de 2021. Y los autónomos que tributen por IRPF por estimación objetiva, como hemos visto anteriormente, el modelo 131 tiene que acreditar la disminución en más del 7,5% de la plantilla media diaria de trabajadores en relación a su SENAE de 2019 con respecto al año 2021. ¿Qué ocurre si procedo al cese definitivo antes del 31 de mayo? Pues el legislador ha tenido en cuenta también esta posibilidad y en ese supuesto de cese definitivo de la actividad, los límites de los requisitos fijados en este apartado se van a tomar de manera proporcional al tiempo de duración de la actividad. Es decir, porque si cesas antes no quiere decir que hayas perdido la prestación y que tengas que devolver. No, se va a calcular de manera proporcional. A estos efectos, el cálculo se va a hacer computándose en su integridad el mes en el que se produzca la baja en el régimen de la Seguridad Social en el que estuviera encuadrado. Importante, se computa en su integridad el mes en el que se produzca la baja en el régimen de Seguridad Social en el que estuviera encuadrado. ¿Se puede renunciar a la prestación solicitada o concedida? Pues sí, el autónomo puede renunciar. ¿Por qué? Porque puede comprobar que a lo mejor no va a reunir los requisitos de facturación. Pues puede renunciar a ella antes del 30 de abril de 2021 y los efectos serían a partir del mes siguiente a su comunicación. Y también puede proceder a devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad. ¿Qué sucede si la mutua comprueba que se trata de una prestación indebida? Pues la mutua, cuando compruebe que no le corresponde, una vez analizada la documentación, pues le va a reclamar para que la persona autónoma devuelva la cantidad sin intereses o recargo. Eso sí, transcurrido el plazo y no se ha procedido al ingreso, pues la Tesorería General de la Seguridad Social va a proceder a reclamar esa deuda pendiente con los recargos e intereses que le proceda y que le corresponda. A continuación he puesto un ejemplo. El trabajador autónomo, vamos a hacer de manera rápida porque se nos está yendo el tiempo, pero vamos tarde. Trabajador autónomo que durante el segundo semestre de 2019 facturó la cantidad de 22.000 euros. ¿Tiene derecho a la prestación por cese de actividad aquí tratada? Pues lo primero que tenemos que decir es que la reducción de ingresos computables fiscalmente, como máximo durante el segundo semestre de 2021, debería facturar 11.000 euros. Y además, no tiene que tener rendimientos netos superiores a 7.980, que es el siguiente requisito. La diferencia entre ingresos y gastos no debe superar la cifra señalada. En nuestro caso resultaría posible, pues tenemos un límite de facturación de 11.000 euros. Lo he puesto de una manera así práctica para que lo podamos ver. No obstante, cualquier duda que tengáis con respecto a este tema, nos la podéis hacer llegar a través de autónomo@andaluciaemprende.es. También otro ejemplo, en el caso de que una persona
El siguiente caso es el caso de una persona que está trabajando por cuenta propia y también por cuenta ajena. ¿Tendría derecho a esta prestación? Se tendría, Carlos, pasa de diapositiva, por favor. Se tendría derecho a esta prestación. No. ¿Por qué? La respuesta es afirmativa, siempre y cuando se dé las siguientes premisas. Los ingresos netos procedentes del trabajo autónomo más los ingresos por cuenta ajena tienen que ser 2.438,33 y tienen que ser iguales o inferiores a 2.438,33. ¿De acuerdo? A su vez, los ingresos por trabajo por cuenta ajena deben ser iguales o inferiores a 1.381,42. Así pues, en este caso podría tener su negocio unos ingresos netos al mes ascendentes a 1.052,91 y trabajar en otra empresa contratado y no podría ganar más de 1.385,42. En este caso, si reúne esas dos premisas, tendría derecho a una prestación en base a lo establecido en el artículo 7, ascendente al 50% de la base de cotización mínima, es decir, a 472,17 euros. Una vez expuesto el artículo 7, que engrosa quizás la mayor partida de trabajadores autónomos, vamos a exponer la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos de temporada, que están recogidos en el artículo 8 de este mismo Real Decreto. ¿Qué se entiende por trabajadores de temporada? Pues son aquellos trabajadores cuyo único trabajo a lo largo del año 2018 y 2019 se estuviera desarrollando en el régimen de trabajadores autónomos o régimen especial de trabajadores del mar durante un mínimo de 4 meses y un máximo de 6 en cada uno de ellos. Es decir, durante el año 2018 trabajé mínimo 4 a 6 meses y 2019 mínimo de 4 a 6 meses. Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo aun cuando trabaje durante los años 2018-2019 por cuenta ajena. Pero se tiene que dar un requisito, es decir, no se puede superar los 120 días a lo largo de estos 2 años. Es decir, 60 días en el año 2018, 60 días en el año 2019. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por este encuadramiento también tienen derecho a esta ayuda. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder disfrutar de esta prestación extraordinaria de cese de actividad? En primer lugar, como en todo, haber estado de alta y cotizando en el RETA o REN como trabajador por cuenta propia durante un mínimo de 4 meses y un máximo de 6, cada uno de los años, como he dicho. Y siempre, importante a tener en cuenta, que 2 meses al menos se encuentren en la primera mitad del año, dentro del marco temporal. ¿Por qué? Porque en el Real Decreto anterior de 30/2020 no, decía que tenía que ser 6 meses a partir del mes de junio. ¿Qué ocurre? Que había trabajadores autónomos, temas Semana Santa, temas feria, temas fiestas de comunidad autónoma, fiestas de pueblo y demás, que aunque se dieran de alta temporal no tendría derecho a esta prestación. Pues con esta nueva regulación se elimina la restricción de tener cotizando desde junio a diciembre, ya que hay trabajadores de temporada en primavera y hasta esta regulación no podían ser beneficiarios. Es un paso más que se ha dado para llegar a más usuarios. También no haber estado de alta o asimilado de alta como trabajador por cuenta ajena, como he dicho, más de 60 días en cada año, en 2018-2019. Y tampoco durante el primer semestre del año 2021. Y no haber obtenido durante la primera mitad del año 2021 unos ingresos netos computables fiscalmente que superen los 6.650 euros. Importante, los umbrales establecidos de dinero de rendimiento neto que están en todos los supuestos. Como nos pasemos, no tenemos derecho a esta prestación. Y hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Como siempre, nos invita a la Administración a regularizar este compromiso de estar al corriente. ¿Cuáles son las fechas para solicitarlo? Se puede solicitar durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero, como hemos dicho, y mayo de 2021. Las solicitudes presentadas hasta el 21, como en los otros supuestos, tendrán efecto desde el día 1 de febrero. Las solicitudes presentadas a partir del 22 en adelante tendrán efecto desde el día siguiente a la presentación de la solicitud. Se hace un reconocimiento provisional y se revisarán todas las prestaciones a partir del 1 de septiembre, lo mismo que he dicho anteriormente. Se pedirá documentación, la única, sobre todo se van a revisar todas, pero sobre todo las que tengan que acreditar datos económicos, porque en el caso de cese basado en el artículo 5 de suspensión de toda actividad, bastará con aportar la norma que establecía la limitación.
¿Cuánto voy a cobrar? Pues en este caso vas a cobrar el 70% de la base mínima de cotización. Es decir, tenemos entre el 50% y el 70%, dependiendo del supuesto. El 70% de la base de cotización es en el artículo 7, pero en este caso sería el 70% de la base mínima de cotización, al igual que en los otros artículos, que corresponda por la actividad desempeñada. ¿Debo seguir abonando las cuotas si me concede la prestación? No, aquí tampoco hay que abonar las cuotas. ¿De acuerdo? No existirá esa obligación. Solamente existe la obligación en el artículo 7 que he explicado anteriormente. ¿Carlos? Aquí. Sí. ¿Presenta algún tipo de incompatibilidad? El trabajo por cuenta propia, no puedes, mientras que estás percibiendo esta prestación, no puedes desempeñar otro trabajo por cuenta propia. Cualquier prestación de la Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo, salvo que fuera compatible con el desempeño de su actividad por cuenta propia. Un ejemplo, las prestaciones de incapacidad temporal, maternidad total, paternidad, son incompatibles salvo que se tratara de maternidad, paternidad parcial, orfandad, viudedad, ya que sí, en este caso sí son compatibles. También es incompatible con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre, cuando los ingresos que se perciban durante el año 2021 superen el umbral de los 6.650 euros. Y también con la retribución por trabajo por cuenta ajena, mientras que se está percibiendo. Tramitación, como he dicho anteriormente y ha dicho mi compañero Carlos, corresponde a las mutuas y se autoriza a la Seguridad Social, también al Ministerio de Hacienda para recabar los datos tributarios. En caso de no poder obtener esos datos, se emplaza al interesado para que en el plazo máximo de 10 días aporte la documentación. Y de esta manera va a ver la entidad gestora si cumple el requisito o no. Como he dicho, a partir del 1 de septiembre se va a revisar si cumple el requisito, si no lo cumple, te van a pedir, en caso de no tener estos datos, copia del modelo 303 del IVA, de la declaración de los 2 primeros trimestres del año 2021, copia del modelo 130 de los primeros trimestres del año 2021. Solamente van a tener en cuenta el año 2021, porque los otros datos los puedes recabar perfectamente de Seguridad Social, es decir, que haya estado de alta durante esos meses. Y los trabajadores autónomos que tributen por IRPF por estimación objetiva, lo que he dicho anteriormente, es decir, hay que tener presente en este caso la disminución en más del 7,5% de la plantilla media diaria de trabajadores con respecto al SENAE. En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 31 de mayo, los límites de los requisitos fijados en este apartado también se va a tomar de manera proporcional, no dejando pues, en stand-by o fuera de cobertura a este colectivo por ese caso. ¿Se puede renunciar a la prestación solicitada? Pues sí, en cualquier momento puedes renunciar a esta prestación antes del 30 de abril, con efecto al mes siguiente de su comunicación, y devolver también por iniciativa propia la prestación por cese de actividad. ¿Qué sucede si la mutua comprueba que se ha tratado de una prestación indebida? Pues que te va a reclamar si se lo paga dentro de plazo sin problemas, sin intereses ni ningún tipo de recargo. Caso de que no se ingrese, pues la Seguridad Social, la Tesorería General, te lo va a reclamar con intereses y recargo. Aquí hay un cuadro que se ve de manera pues, más gráfica las 3 prestaciones que más se suelen dar. De trabajadores de temporada la acabo de exponer, así que no hay mayor problema. Pero aquí vienen los requisitos, podéis ir mirando cada uno cómo puede estar encuadrado. El tema de la exoneración de las cuotas en todos los casos se exonera, salvo el artículo 7, que se paga por parte del autónomo y luego posteriormente se la ingresa a la mutua. ¿De acuerdo? Y la suspensión, en caso de suspensión total de la actividad, queda exonerada desde el primer día del mes de la suspensión hasta el último día del mes posterior. Hasta el mes posterior. En el resto está exonerada hasta que finalice. ¿De acuerdo? Como vamos tan justos de tiempo, no he querido dar más información, vamos muy justos, pero bueno, cualquier cosita nos la sé llegar. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que este Real Decreto Ley 2/2021 de 26 de enero, pues está previsto beneficiar a 700.000 trabajadores por cuenta propia. Mejora la ayuda y la amplía y hace una ampliación de los supuestos con respecto al Real Decreto Ley
30/2020 del 29 de septiembre. Cuenta con un presupuesto de 7.000 millones de euros, 5.000 millones de euros dirigidas a ERTE y 2.000 millones a prestaciones de cese de actividad de autónomos, que se amplía a 4 tipos con respecto al Real Decreto Ley 30 de 2020, las prestaciones extraordinarias, como hemos dicho, por suspensión de la actividad por las medidas sanitarias, artículo 5, por bajos ingresos, artículo 6, para trabajadores de temporada, artículo 8, y la ordinaria, que es la prestación por cese de actividad ordinaria compatible con la actividad, que es la que estuve explicando en el artículo 7, y es la única compatible por cuenta propia y ajena. Me refiero durante todo el tiempo de prestación, sin límite de tiempo, de cuántos días puede estar dado de alta por cuenta ajena o no. El único requisito o límite es el umbral, es decir, la percepción. No puede superar los 1.385 con prorrata de paga extra. Y como novedad, ya no se exige la caída en los ingresos del 75% que venía reflejado en la anterior normativa, sino de más del 50%. De esta manera, pues se puede hacer más fácil el acceder a la misma. Otras condiciones que para acceder a cualquiera de estas prestaciones con las que los autónomos podrán cobrar entre el 50% de la base mínima y el 70% de su base de cotización. ¿Por qué? Porque siempre el 50, artículo 5, base mínima, 50, artículo de base mínima de cotización, 70, artículo 7, pero es de la base de cotización que tenga. Y artículo 8, trabajadores de temporada, 70%, pero de base mínima de cotización. Estas ayudas están vigentes hasta el 31 de mayo. Y sin más, pues queremos daros las gracias a todas las personas que estáis con nosotros, que si tenéis cualquier tipo de duda nos tenéis que remitir, como he dicho, a lo largo de la exposición, un email a autónomo@andaluciaemprende.es. También se puede acceder a nuestro canal online de atención al trabajador autónomo en Somos Emprende Network. Aquí está la dirección. Y que encantados de estar un día más con vosotros, que la semana que viene vamos a tener también otro webinar de ERTE y que nos gustaría pues contar también con vuestra asistencia. Tanto lo que has puesto ante mi compañero de la presentación de Reinicia, ya nuestra directora gerente Rosa pues nos lo ha estado explicando. Daros las gracias, mi compañero Carlos, no sé si quiere decir algo más y nos vemos Igual pronto. que tú, daros las gracias a todos los más de 400 personas que ha habido durante toda la exposición y efectivamente derivarnos vuestras dudas, consultas, preguntas al mail que se ha puesto con anterioridad y se darán respuestas. Creo que mi compañera ha puesto un enlace para la encuesta de satisfacción. Si no, el día de mañana os van a mandar un correo con la finalidad de que la cumplimentéis y nos ayudéis a mejorar en lo posible, todo lo posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿vale? Un placer. Hasta luego. Hasta luego.